¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Nuestro amigo Luis Alberto Bolaños López sigue en misión de trabajo allá en Aguascalientes, siguiéndole la pista y la huella a los atletas universitarios en el marco de la Universidad Nacional 2024 y pues esperemos, veamos si más adelante se puede conectar y si no, pues ya lo estará viendo él después en repetición este programa. Esta noche para mí es un gusto, un honor y un placer darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, una amiga de hace ya bastantes años y sobre todo una destacada deportista, estudiante, actualmente también trabajadora aquí dentro de la Universidad Nacional y sobre todo un estupendo y magnífico ser humano. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Fabiola Núñez Zurita. ¿Cómo estás, doctora? Porque ella es especialista en medicina del deporte. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Todo muy bien, muchas gracias. Pues Fabi, como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, vámonos desde el inicio, arranquemos. ¿Dónde y cuándo nace Fabiola Núñez Zurita? Bueno, yo nací un 28 de enero en 1981, aquí en Ciudad de México, em, en el Hospital de México. ¿En Y dónde, en qué parte de la ciudad creciste o dónde vivías cuando eras pequeñita? cuando era niña vivía en la Jardín Balbuena, bastante cerca del aeropuerto, y ahí estuve hasta los 15. Ya luego me fui a Iztapalapa, y ahora vivo por Coyoacán. Muy bien. Y precisamente, ¿dónde hiciste tu primaria? La primaria y la secundaria las hice en una escuela que se llamaba el Nuevo Colegio Continental Americano, que se llamaba, porque ya no existe, ya lo hicieron en un autocinema. Estaba muy cerca de Plaza Universidad. Ok. Entonces, ¿y cómo era la niña Fabiola Núñez Zurita en esos primeros años escolares de la primaria? Era como hasta ahora, muy inquieta, muy dispersa, muy platicona, es bastante alegre, le gustaba jugar. En general, así. Creo que era una niña tranquila, era buena en la escuela, tenía buenas notas, no era la más ñoña, pero ponía atención y aprendía suficiente. Entonces, bien, en general era una niña tranquila, Oye, poco y problemática. en esos primeros años, ¿tuviste algún acercamiento con la práctica de algún deporte? ¿Practicaste algún deporte de tu infancia, tu temprana infancia? Sí, cuando era niña estaba en natación y en algún punto de la vida hice gimnasia artística un par de años, pero bueno, después por cuestiones de que se mudaron, era una escuela muy pequeña que estaba cerca de mi casa y entonces pues se mudó la academia y ya no tuve donde practicar, entonces pues rolé por ballet, de hawaiano, danza flamenca y así, pero era cosa de un par de meses y realmente así deporte como tal, la natación y la gimnasia que fue donde estuve más tiempo hasta los 10 y de ahí nada más, hasta muchas veces. ¿Algún deporte de conjunto en ese tiempo, no? No, de hecho, ni siquiera como parte del tema escolar, eso sí era algo como, siempre fui muy torpe con cuestiones de fútbol, básquetbol, vóley y todas esas cosas, pues las practicaba porque era obligatorio, pero la realidad es que era malísima, por eso acabé en remo. Ya nos decías que también la secundaria la hiciste ahí en esta escuela, el nuevo Colegio Continental Americano, Así es. y pues un poco lo mismo que en la primaria, sobre todo que ya en la secundaria pues es la entrada de la adolescencia. ¿Cómo fue la niña, pues la jovencita más bien, Fabiola Núñez en esta etapa ya de adolescente en la secundaria? Pues en realidad creo que a mí la pubertad me pegó ya casi saliendo de la secundaria. Cuando yo era niña, como tengo una hermana que es 3 años más grande que yo, mi mamá nos enseñó a leer como que simultáneo. Entonces a mí en el kinder me brincaron un año y yo entré de 5 a la primaria y de 11 a la secundaria. Entonces realmente tenía 14 cuando entré a la prepa. Te diría que más bien la pubertad me agarró en la prepa. Entonces en la secundaria todavía era bastante tranquila. En la prepa Y, también. y en la secundaria, la escuela igual, ¿todo bien? Sí,
Todo bien, muy tranquila. Nos dijiste Muy que, promedio, no la más ñoña, pero nos dijiste que, pues promedio no era ñoña. Nos dijiste que no, que hasta los 10 años más o menos la gimnasia, y estas cuestiones como individuales que practicaste. En la sí, secundaria, mira. En la secundaria, no, en la secundaria igual, hola Luis, una parecida. En se la nos, secundaria realmente más bien dejé el deporte porque me metía, o sea, estuve muchos años desde los 10 como hasta los 21 en un grupo como tipo Scouts. ok. Entonces, digamos que mi actividad física y recreativa era más en ese sentido, o sea, como de campamentos, de pues, actividades con niños y así, pero realmente no un deporte como tal. No sé si nos quiere mandar un mensaje Luis Bolaños con la imagen que tiene detrás de él. El buen Luis Bolaños se aparece y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido desde Aguascalientes. Desde Aguascalientes, un hermano. Fabi, un placer estar aquí con ustedes. Pues, ¿cómo estoy? Como entre término medio, tres cuartos, algo así. O sea, Más o menos como aquí, no te preocupes. Yo creo que hace más calor allá, ¿eh? sí, pues amanecemos como a 26 grados a las 7 de la mañana, y estamos a 26 grados, 27, mediodía 36, 30 y algo, pero ahí vamos, vamos bien. Aquí de las hermosas tierras de Aguascalientes, donde ni el agua está fría. Pues Está todo bien. bien, aquí andamos. Un Muy placer, bien. Fabi, un honor. Igualmente, muchas gracias. Pues bienvenido, Luis, y nos da mucho gusto que hayas podido abrirte un pequeño espacio para acompañarnos en esta charla con nuestra invitada de esta noche, una amiga, y iba a decir vieja conocida, pero se puede Por ahora. malinterpretar, o sea, una persona que conocemos de hace tiempo y que es una estupenda amiga y compañera Fabiola, la doctora Fabiola Núñez Zurita, que no hemos dicho su deporte en el cual destacó es el remo y ya llegaremos al punto en el que ella nos diga cómo es que llega el remo a su vida. Estábamos en la secundaria, Fabiola, y de ahí, pues el paso al bachillerato. ¿Dónde estudiaste la prepa? La prepa la hice en la Escuela Mexicana Americana, que está ahí en la del Valle. Y lo mismo, era yo también sedentaria de alto rendimiento. O sea, mi única actividad realmente eran los campamentos y pues cosas así con los chavitos, pero realmente deporte como tal no. O sea, en la prepa teníamos que estar en alguna actividad deportiva y la verdad es que o sea, mis amigas y yo nos metimos a atletismo porque la actividad constaba en ir a viveros y correr. Nosotros nos íbamos a viveros a caminar y a chismear, la verdad es que nunca hicimos nada en la prepa. Tomen nota que incluso llegando a la prepa, el deporte no estaba todavía dentro del radar de nuestra invitada del día de hoy. Y esta mujer que ven ustedes aquí fue seleccionada nacional de remo. Entonces, ya llegaremos a ese punto, ya llegaremos a ese instante. Y bueno, pues ya me imagino que lo dijo bastante curioso. Este, Seguramente eran caminando esas vueltas allá a los viveros de Coyoacán Sí. y y más prestas a darle de comer a las ardillas o a tomar el juguito de zanahoria o de naranja fuera de las vueltas que hayan dado ahí en los viveros. Básicamente. En la prepa ya esta joven Fabiola Núñez, lo mismo, cómo era en la escuela y sobre todo, pues ya en este punto era ver en la preparatoria cómo es que elegiste la carrera que estudiaste finalmente. Bueno, en la escuela yo era más bien como la rara, porque era como muy introvertida, porque era más chica, porque estaba como en actividades poco convencionales, o sea, como que pues todos mis amigos eran de irse de parranda todo el fin de semana y pues yo tenía mis juntos con mis niños y mis campamentos y así, o sea, como la ñoña. Entonces, como que nunca encajé mucho con la gente de la escuela, tengo buenos amigos de la prepa, pero la realidad es que nunca fui la más sociable de la escuela. Entonces, pues ahí fue como ir decidiendo carreras. Mi primera opción era como que diseño gráfico y luego quería oceanografía y luego biología marina.
Y eventualmente mi papá me dijo, como estás loca, te tendrías que ir al mar y eso no va a pasar. Entonces mi hermana mayor estudió también medicina, también es médico, y tengo un tío que es médico, entonces como que por ahí influyeron bastante y pues me llamó la atención como en este tema del servicio y de ayudar a los demás. Y fue que entré a medicina y decidí hacer el examen para la UNAM. ¿Tu hermana también estudió en la UNAM? Sí. Bueno, sí, sí, ella entró antes que yo, ella es mayor que yo, pero también Sí. estudió en la UNAM. A ver, entonces, no, tampoco en el aspecto de la carrera al principio estabas como que muy convencida de lo que finalmente terminaste estudiando. Entonces, y sobre todo una carrera tan árida y tan compleja, difícil y complicada como lo es medicina, tenías el referente de tu tío y de tu hermana, pero realmente sabías a lo que te metías y realmente quizás en ese momento no tenías la clara idea, y no sé, si capaz que me equivoco, la vocación de esta cuestión de la medicina, o sí mencionaste ahí un poco esto del servicio, del querer ayudar, pero ¿sabías a lo que te metías? Pues no, yo creo que la mayor parte de los que entramos a estudiar medicina nos lo dicen incluso cuando entras desde primero y en los hospitales, sobre todo siendo mujer, es muy común que te digan como, ¿estás segura que quieres ser médico? ¿Vas a vivir en un hospital? ¿No vas a poder tener una familia? Es muy complicado. Es como que es real que muchos médicos te alientan, pero muchos otros tratan de disuadirte, como si piénsalo bien, ¿no? Y la realidad es que ya en la carrera, o sea, te encanta ser médico, pero honestamente mi especialidad la amo con todo mi ser porque fue una forma de conjugar algo que encontré como pasión mucho más tarde, que fue el deporte, con la parte de la medicina. Honestamente, si a mí ahorita me metieras a un hospital, yo creo que me vuelvo loca. O sea, sí es. Hay para todos, hay médicos del deporte que trabajan en hospitales, tengo muchos colegas que afortunadamente tienen esta intención de estar en el INCAN, por ejemplo, en algunos hospitales con manejo de obesidad. O sea, es creo que de las cosas que me gustan mucho de mi especialidad, que tienen un área de trabajo súper amplia y depende de a qué quieras dedicarte, le puedes buscar por donde sea, porque el ejercicio se puede aplicar en muchas áreas. Pero la realidad es que cuando yo entré a la facultad ni siquiera sabía que existía la medicina del deporte. Entonces, honestamente, pues no te voy a decir que entré a medicina por esto, fue dándose sobre la marcha. Cuéntanos brevemente, Fabi, ¿cómo fue tu proceso? ¿Sabías, era la UNAM o la UNAM? ¿No había otra opción? Sí. ¿Cómo te preparaste para el examen? ¿Recuerdas dónde hiciste el examen? Y sobre todo esta parte de esperar los resultados. Platícanos cómo fue este proceso. Fíjate que no me acuerdo dónde hice el examen. Creo. No me acuerdo. Tiene muchos años, ¿no? Tiene como. Eso fue en el 98 cuando hice el examen para la facultad, ya tiene El muchos años. Colegio México, el Instituto México, el Yo Colegio creo Madrid, que fue el Colegio Madrid. Ahora que lo mencionas, creo que fue el Colegio Madrid, pero no me creas mucho. Y bueno, sí fue un proceso raro porque, pues obviamente era hacer examen y esperar, cruzar los deditos y esperar los resultados. A mí me da risa ahora cuando veo a mis residentes haciendo sus exámenes o a mis pasantes que están haciendo el examen de especialidad y que el mismo día ya saben la puntuación. Es como, híjole, yo tuve que esperar a que saliera una gaceta y a que me llegaran por correo postal mis resultados, ¿no? O sea, esta cosa de la inmediatez no existía. Entonces, pues sí, fue como hice en la primera convocatoria el examen y dije, bueno, pues si no sale ahora, ya saldrá en la segunda. Pero afortunadamente sí, logré quedar en los seleccionados y ya, pues entré a la facultad de Y me medicina. imagino la alegría que causó en ese momento en ti, en tu familia, el saberte que entrabas a la UNAM a estudiar medicina en la Facultad de Medicina. ¿Cómo fue tu Claro. carrera? Y en términos generales, por supuesto, pero sobre todo, dado que no tuviste este paso o este proceso dentro del bachillerato universitario, dentro del bachillerato de la UNAM, para ti, para Fabiola Núñez, ¿cómo fue, si recuerdas tus primeros días cuando llegaste a la Facultad de Medicina, si ya la conocías por haber acompañado en alguna ocasión previa a tu hermana, ¿cómo fue para ti llegar a Ciudad Universitaria y ver pues lo que es en realidad, en el mejor de los sentidos, un monstruo de escuela y de facultad como lo es medicina, de las instalaciones más grandes que tiene la UNAM, precisamente y específicamente para una carrera como es la de médico cirujano, la facultad de medicina que es imponente?
Pues sí fue, o sea, sí fue impactante. Efectivamente yo ya la conocía porque sí había ido alguna vez con mi hermana. Y bueno, incluso hasta con los niños, con el grupo de niños con el que estaba, a veces teníamos actividades en las islas, entonces no era como que nunca me hubiera parado en CEU, pero definitivamente ya saberme parte de la facultad sí era así como, o sea, sí era una cosa bastante impresionante. La facultad es gigante, y digo, ahorita tiene mucho tiempo en remodelación, pero bueno, llegar y ver el mural Epens y las rampas y decir como, aquí voy a estar el resto de mi vida durante varios años, sí, sí fue muy bonito, sí fue muy bonito. Fue un proceso complicado porque cuando yo estaba por terminar primer año me tocó que estallara la huelga. Entonces, realmente mi primer año lo acabé en extramuros Ok. y el segundo año, de hecho, me di de baja porque pues llevábamos como 6, 7 meses con materias que para mi gusto eran muy prácticas. Llevábamos cirugía, llevábamos inmunología, bacteriología y todo era en pizarrón. Entonces, la verdad es que yo dije, no quiero, o sea, no quiero pasar a un tercer año teniendo más de la mitad de mi formación de segundo año en aulas, ¿no? Entonces metí una baja temporal y entré hasta el año siguiente y pues ya, eh, en la facultad pues es estar los primeros 2 años y a partir de tercero empiezas a salir a clínicas. Entonces de ahí me fui originalmente a la clínica 8, que bueno, fue ahí el relajo con la parte de enseñanza, del departamento de enseñanza, nos acabaron como transfiriendo de emergencia a centro médico, entonces estuve un buen rato en centro médico. Cuarto año lo hice en el Hospital Juárez Norte. Tote. Después de eso, aquí a la vuelta, sí, después de eso me fui al internado a Cuernavaca y al servicio social a Manzanillo. Entonces, en cuestión de la licenciatura, ese fue el proceso. ¿En Cuernavaca en qué hospital estuviste? En el Hospital General Regional número 1 del IMSS, el que se ve desde la autopista, que es gigantesco. La verdad es que, digo, yo creo que la mayor parte de la gente que estudió medicina coincidirá conmigo, tal vez no todos, pero no de gratis al internado le dicen el infiernado. Sí es un año muy duro. Al menos yo, por ejemplo, en ese hospital no había residentes, no había, bueno, había residentes de medicina familiar, pero no había residentes de otras especialidades. Entonces realmente eran los médicos de base y nosotros. Entonces nos tocaba hacer guardias como residentes y recibir partos, entrar a cirugías. Entonces era muy padre porque hacías muchas cosas, haces muchas manitas, le dicen acá. Pues, tenías mucha práctica, pero la carga de trabajo, pues, era un hospital de 15 pisos, regional, que teníamos gente de todo Morelos, de Guerrero. Entonces sí fue un año en el que sí me replanteé mi existencia y fue como, no quiero vivir en un hospital. O sea, yo creo que realmente ahí yo puedo decir que fue mi parte de aguas para decir, uy, no estoy segura si quiero hacer algo intrahospitalario. Y todavía lo pensé cuando salí, ¿no? Pero sí sabiéndolo en retrospectiva, sí fue un año para mí muy duro que sí definió el que yo prefería estar en un hospital, porque sí estuvo pesadito. Te preguntaba porque soy de Cuernavaca y lo conocemos como el Seguro Social de Plan de Ayala. Ajá, justo, ahí mismo estuve. Mi querido Luis, adelante. Híjole, Fabi. Bueno, y todo esto, aquí en esta altura de la medicina, ¿ya tenías contacto con el deporte o en qué ibas? Ya, cuando acá, no sé ahorita cómo es el programa de la licenciatura, honestamente, pero bueno, yo todavía estaba en el grupo de los niños hasta que entré a la facultad y cuando entré a tercero y empecé a ir a clínicas, ilusa yo dije, ya no tengo tiempo para esas actividades, entonces lo dejé y entonces empecé a subir mucho de peso, muchísimo, así. Y mi papá, pues, es diabético, hipertenso, cardiópata, entonces tengo como muchos antecedentes familiares no muy benignos y entonces como que dije, bueno, sería bueno empezar a hacer algo de ejercicio para cuidar mi peso y mi salud, ¿no? Entonces, estando yo en tercero, ajá, en tercer año, empecé a buscar opciones para practicar deporte y mi primera tirada era, según yo, fútbol americano, ¿no? Yo muy jefa dije, yo quiero jugar equipada y cuando llegué me dijeron como, no, aquí eso no existe, aquí esto choclar y entrenamos en la mañana y fue como, ah, no, no, imposible, ¿no? No, no, no podía yo con esos horarios. Entonces empecé a buscar opciones y tenía mi amigo, un conocido del mismo grupo de los campamentos, que empezó a hacer canotaje y entonces como que en algún momento me había platicado y me llamó la atención. Dije, bueno, pues eso suena como que puede ser interesante. Entonces, pues una mañana de sábado me fui a dar una vuelta a Cuemanco. Estaba yo ya en tercer año de la facultad, por terminar tercer año. Y pues llegando, yo ni conocía la pista, o sea,
no tenía ni idea de que existía la pista de Cuemanco. Entonces ya cuando llegué y empecé a preguntar, pues a dónde podía encontrar al equipo de canotaje de la UNAM, pues empecé a ver pasar botes, que yo no sabía que el remo y el canotaje eran cosas distintas, y entonces lo descubrí en ese momento como, anda, eso quiero hacer, y alguien me dijo, pero eso no es canotaje, no me importa, eso está bonito, y entonces ya me dijeron, no, pues eso es remo, o sea, si quieres remo, ve al hangar 11, busca a los entrenadores, está ahí Juan Antonio, y habla con ellos, ¿no? Entonces, pues entiéndeme que yo llegué al hangar 11 a mis 23 años, Wow. con 72 kilos de peso, sin hacer nada de deporte, estudiando medicina. Y entonces Juan me vio y fue como, no sé si es buena idea, ¿no? Así como, sí, piénsalo bien. Entonces, A lo mejor sí Juan, regrésate a canotaje. sí, o sea, Juan cuando me vio fue como, no estoy seguro que esto sea buena idea para ti. Entonces como que me empezó a decir, no, es que aquí pues hacemos, o sea, tenemos los nacionales en noviembre y entonces pues hacemos todo un proceso selectivo y que es pues es un equipo con miras a la competencia. Entonces, pues tienes que entrenar mucho y entonces, pues, obviamente yo llegué toda buffy, o sea, yo no corría ni un kilómetro ni en defensa propia. Entonces, pues como que Juan trató de disuadirme, pero a mí de que lo vi y me enamoré del remo. Así yo lo vi y fue una cosa que dije, está chulísimo, sí lo quiero hacer. Entonces, insistí e insistí e insistí. Eventualmente me dijo, como anda, pues ya, ven a entrenar. En ese entonces, recuerdo bien, yo estaba en el centro médico Ok. y pues Juan muy como, pues anda de entrena y en mi primer entrenamiento recuerdo que fue una sesión de gimnasio. El gimnasio de Pumas a la fecha sigue siendo un gimnasio de lámina que está ahí en unos terrenos aledaños a la pista y no ha cambiado mucho hasta donde yo tengo entendido. Pero entonces fue como, bueno, pues entra y haz lo que están haciendo los demás. Ok, entonces yo entré muy ganosa en el ánimo de yo me quiero quedar y bueno, por supuesto cuando terminé el gimnasio y salí fue como, bueno, corre de aquí al Club Sague, que son como 500 metros, ¿no? Corre al Club Saga y regresa y ya terminaste. O sea, yo di 3 pasos y así, me fui al piso porque yo no podía ni caminar del dolor y del cansancio. O sea, después de esa sesión yo dejé de ir una semana porque real no podía caminar. Y, y estando en el hospital, empecé, ahora lo sé, porque pues yo no tenía ningún antecedente deportivo, entonces realmente fue una carga de entrenamiento que mi cuerpo no estaba listo para tolerar. Entonces empecé a orinar café, empecé a tener fiebre y entonces yo en centro médico Wow. estaba rotando en gastro y me dijeron tienes hepatitis, te vamos a hacer panel viral y entonces me revisó todo el mundo y fue como no, seguro no tengo hepatitis. Yo como que les decía no, hice mucho ejercicio, no, no, seguro panel viral de hepatitis, seguro te vas a morir de hepatitis. Y pues no, todo salió negativo. Y ya la semana después que fue como ok, todo pasó y que regresé a Cumango fue como ya, perdón que falté un poco, pero me sentí un poco mal, pero ya regresé y Juan fue como ay, sí regresaste, muy bien. Sobrevivió. Sí. Entonces, pues ya, o sea, después de eso sí fue mucho pelear pues, con la desesperación de que de verdad, o sea, darle una vuelta a la pista, que son 5 kilómetros, yo hoy lo veo como, ay, 5 kilómetros, pero la primera vez que me dijeron darle la vuelta a la pista corriendo, yo sentí que me iba a morir, o sea, sí fue una cosa un poco ruda. ¿De Sobre qué todo año porque, estamos pues, hablando ahí, Fabi? eso fue en el 2002, 2002. Ok. ¿Estabas en tu tercer Entonces, año de la carrera? ¿O tercer estaba semestre? en tercero para entrar a cuarto. Ok. Entonces, entré a cuarto, que fue además en el Juárez Norte. Allá pronto sí hacíamos guardias en gineco, entonces pues iba a entrenar menos, pues sí, era como de, me salía, acababa guardia, salía del hospital, me iba a Cuemanco a entrenar y entonces pues iba de 3, 4 veces por semana y me empezó a ir bien, o sea, empecé a mejorar bastante rápido. Entonces, Pablo, el otro entrenador, de pronto me dijo como, oye, pues, estás mejorando bien, dentro de todo, como novata, no estás haciendo malos tiempos. ¿Qué tal que te quedas y tratamos de que te vayas al centroamericano que iba a ser en Cartagena? No lo recuerdo bien. Entonces, pues fue como, no, a ver, me falta el internado, me falta el servicio social, me falta el examen profesional, o sea, me falta lo más difícil de la carrera. Si yo para ahorita, no voy a acabar, ¿no? Entonces, pues, con todo el dolor de mi corazón y con mucho que me había enamorado del remo, tuve que salirme, ¿no? Porque además en ese entonces, no sé si siga siendo ahora igual el programa de licenciatura, pero en ese entonces teníamos como 6 meses como de vacación entre que terminábamos cuarto año en verano y entrábamos al internado en enero. Entonces, pues obviamente esos 6 meses me clavé de lleno a entrenar y entonces fue cuando me empezó a ir mejor. Pero bueno, eventualmente me fui,
y pues se quedó, ¿no? Y en el internado intenté seguir entrenando, pero la verdad es que los primeros meses lo logré y en un punto dije, no, o sea, voy a morir, necesito dormir, ¿no? O sea, necesito darle prioridad a mi descanso antes que a entrenar. Entonces, pues de pronto salí a correr y así, pero pues, la realidad es que dejé de entrenar bastante, ¿no? Entonces, Recuérdanos, el internado lo hiciste en... Cuernavaca, Ah, es lo de Cuernavaca, claro. eso fue en Cuernavaca, ajá. ¿Ibas y venías o Entonces, viviste allá? vivía allá y bueno, realmente venía como un par de veces al mes, o sea, cuando tenía fin libre, a veces me venía para acá. A veces me quedaba ya, o sea, había veces que era demasiado cansado pensar en venir y volver para el lunes, y entonces era como no. Entonces, sí, prácticamente todo el tiempo me lo eché allá, y pues yo ya estaba resignada que iba a dejar de remar para siempre, pero justo eso fue en 2004, y ahí fueron los Juegos Olímpicos de Atenas, y entonces, pues allí justo, ahora me da mucha risa porque yo en ese entonces, recuerdo, pues yo tenía 23, ¿no? Y entonces para Atenas fue en el single abierto, en el bote individual peso abierto femenil, fue una señora, decía yo en ese entonces, que me oiga y me va a pegar, pero fue Marta García Mayo, que pues en ese entonces ella tenía 39, y yo decía, si esta señora de 39 está en los Juegos Olímpicos, yo tengo 23, me queda un chorro de tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde pensé que era viable volver e intentarlo, y pues ya, o sea, me fui al servicio social a Manzanillo, allá me compré una bici, empecé a correr un poco, eventualmente, pues como sí me clavé en el quiero volver a remar, me compré un remargómetro, me lo llevé a Manzanillo, empecé a entrenar allá, Ok. que cuando regresé la verdad no me valió para nada, porque regresar a entrenar en la altura me costó muchísimo trabajo, y pues nada, o sea, fue como casi empezar de cero, ¿no? Pero digamos que ahí fue como ya o sea, el momento en el que yo decidí regresar, fue como, no quiero entrar a una especialidad de inicio, o sea, no quiero terminar e inmediatamente hacer el examen de especialidades, quiero intentar regresar a remar, quiero darme un año de oportunidad y ver si logro entrar en selección. Si no lo logro en un año, lo dejo por la paz. Digo, bien, lo hablé con mis papás, pues mi mamá siempre fue como muy entusiasta, mi papá como que no le hizo tan feliz, ¿verdad? Pero fue como la negociación que logré, como, denme un año de chance, ¿no? Si en un año no logro entrar a selección, doy por sentado que esto no va a funcionar y ya, hago el examen, ¿no? Pero sí, sí, ¿no? Y ya, pues yo regresé en el 14 de febrero, no recuerdo bien, de 2005 a remar y para diciembre del 2005 ya estaba en selección. Wow. Y ya, es la historia. Pero qué locura, o sea, realmente estamos hablando de una carrera en ascenso súper vertiginosa. O sea, tu capacidad de adaptación fue rapidísima y sobre todo si dices que traías ahí como un antecedente de sedentario de alto rendimiento, citándote, o sea, tu Sí, capacidad adaptativa estuvo tremenda. sí, la verdad es que Juan a la fecha me lo dice, ¿no? Bueno, los dos, Pablo y Juan, y me da un poco de risa porque Juan dice, la verdad es que, o sea, nos callaste la boca porque nunca se nos ocurrió, nunca. Incluso cuando yo regresé de Manzanillo, me acuerdo que un día Juan, y en ese momento me enojé mucho con él, o sea, yo creo que eso fue lo que más me picó el orgullo, que como al mes de que yo volví, pues que estaba como batallando con el tratar de adaptarme a la altura y a la carga de entrenamientos, y como, pues entré a trabajar como médico general, y estaba como rearmando la vida. Un día que estaba yo como frustrada de que pues me estaba cansando un montón, mucho más que antes, Juan me sentó y me dijo, a ver, vamos a dejar clara una cosa, que a ti te quede bien claro que tú regresaste a remar por tu salud, para estar bien, para poder estar en buena condición, nunca vas a llegar al alto rendimiento. Tienes 25 años y ya no estás en edad de llegar al alto rendimiento. Oh, man. Y yo dije como, ok. Y honestamente ahí, o sea, y él lo sabe, él está más que enterado de esa historia, o sea, ahí fue donde a mí fue como, ah, no, pues mira cómo lo hago, o sea, sí fue algo que me hizo enojar mucho, porque fue como, ¿por qué vienes a decirme eso? O sea, estoy poniendo todo mi empeño en regresar al nivel que tenía antes de irme, porque son así, ¿no? Yo estaba muy enojada. La realidad es que también aprendí a lidiar con eso durante toda mi vida competitiva, porque siempre fui la más grande, siempre fui la que pues trabajaba y entrenaba o estaba en la especialidad y entrenaba, entonces siempre estaba a destiempo, siempre estaba tarde, siempre era como, ¿por qué siempre llega tarde? Era como, es que vengo de la UNAM, perdón. Entonces, siempre fui como, digo, sin dramatizar, pero siempre fui como el patito feo de, pues la que estaba más viejita, o sea, siempre remé con niñas mucho más chicas que yo,
Y eventualmente aprendí a verlo como algo favorable, ¿no? Decir, bueno, pues los campeones de remo son de más de 30, ¿no? Y el remo es súper longevo y yo tengo oportunidad, ¿no? Y entonces creo que todo eso fue lo que me hizo aferrarme a... Porque además cuando regresé, también recuerdo bien, a los 6 meses teníamos una competencia en Canadá y fuimos como a UNAM. Entonces Ray Ríos, que ahora es mi entrenador en Antares, que también lo quiero mucho y le mando muchos saludos, en ese entonces era mi entrenador en Pumas. Él estaba de entrenador auxiliar y entonces él había remado conmigo antes de que yo me fuera y eventualmente se hizo entrenador. Pero entonces me dijo como, a ver, vamos a ir a la Henley, pero yo no te voy a llevar si no estás en... O sea, yo no te voy a llevar a competir al peso abierto. Si vas a competir, vas a hacer en peso ligero. Entonces yo regresé del servicio social pesando como 67 kilos y el peso ligero eran 59 kilos. Entonces, pues yo tuve de febrero a agosto para bajar todos esos kilos y poder competir en el peso que me habían puesto como condición para poder ir, ¿no? Entonces, pues también ese fue otro reto, ¿no? Y nada, pues, o sea, todo fue saliendo bien. En ese entonces me empezó a llamar la medicina del deporte porque ya nos llevaban a hacer las evaluaciones morfofuncionales, yo iba con Rebe, que es nuestra nutrióloga hasta la fecha, y yo iba para que ella me ayudara con el control de peso, ¿no? Para que pues, me ayudara a bajar, porque yo tenía que bajar 8 kilos que tenía de más, y pues ya, así fue la historia de cómo entré a selección. Tú sí le sacaste jugo y total provecho a la estructura de de la universidad, ¿no? Y Totalmente. es que, pues habrá que decirlo, ¿no? O sea, tenemos un departamento, tenemos un montón de áreas profesionales que le ayudan a quien de verdad se compromete, ¿no? O sea, el área de nutrición, tenemos psicología, tenemos todo lo que es las vertientes morfofuncionales, bueno, todo el análisis morfofuncional, y que nos puede decir un punto a punto cómo está el estado de salud de la persona que quiere practicar un deporte y hasta dónde lo podemos desarrollar, más o menos, ¿no? Corrígeme si me... Claro. Sí, al final es la idea. Yo, que ahora estoy del otro lado, precisamente, a veces sí nos frustra un poco ver que pues los equipos agendan sus evaluaciones y no llegan, ¿no? Y es como, pues es que nos están plantados, y es como, ¿por qué no lo aprovechan? En realidad es que sí es una infraestructura que está para ellos, ¿no? Y que está para ayudarles a mejorar su rendimiento y a ver en dónde pueden mejorar, porque no puedes mejorar lo que no mides. Y entonces poder estar haciendo esas mediciones periódicas te hace dar un seguimiento mucho más riguroso y mucho más cercano de cómo estás respondiendo al entrenamiento, de que te falta entrenar, si te falta la parte de resistencia aeróbica, si te falta entrenar fuerzas y la velocidad de reacción. O sea, obviamente cada deporte tiene sus peculiaridades, pero sí, o sea, a mí todo eso me tocó hacerlo como deportista y ya después fue que me empezó a llamar la atención como de, esta parte de la medicina suena más divertida. Y así fue que me reconcilié con el deporte de la medicina y dije, bueno, perfecto. Fabi, perdón, Fabi. 2005-2006, este reingreso o regreso a la práctica del deporte, a formar parte de selección nacional, y en 2010 algo ocurre para que fueras reconocida como la mejor estudiante deportista de ese año, con la entrega del premio al mejor estudiante deportista, el premio Puma, a tu persona. ¿Cómo, por qué y cómo es que lo conseguiste? Bueno, para ese entonces, en 2010 yo ya estaba en el segundo año, tercer año de la especialidad. Estaba entrando al tercer año de la especialidad. Yo entré en 2008 a la Dirección de Medicina del Deporte, justamente a estudiar medicina de la actividad física y deportiva. Y pues bueno, para 2010 fuimos a los Juegos Centroamericanos en Mayagüez, en Puerto Rico. Y allí, pues quedé con 2 medallas de oro, una en el doble peso abierto con Gaby Huerta y otra en el cuádruple peso abierto con Gaby, con Lila Pérez Rul y con Analicia Ramírez. Y pues ya, o sea, fue como ir a esa competencia. También fuimos a una competencia en Italia, poquito antes, quedamos tercer lugar. Pues varios campeonatos nacionales en los años previos. Y pues ya para ese 2010 decidieron darme el premio Puma, que de hecho estuviste tú de maestra de ceremonias, lo recuerdo Así bien, es. Así y es. ya, Me así tocó fue. estar de maestro de ceremonias en la entrega del premio Puma y si la memoria no me falla, en la entrega de tu título en la Facultad de Medicina. Con el doctor Narro, efectivamente.
Así es. Sí, ¿Ven por qué les decía que es una amiga de hace ya algunos años? una vieja conocida, me dijiste. Por Sí, desgracia. hermano, no tiene nada. Sí, ya tiene esos años, pero está bien. Con Fabiola tenemos también esa anécdota de aquel regional en Cuernavaca, precisamente, cuando ibas tú como doctora del equipo femenil de fútbol soccer y aquella monumental y nada grato de recordar Trifulca. bronca de trifulca en la Autónoma del Estado de Morelos en un regional de fútbol con el equipo varonil y el miedo que padecimos y vimos todos. Tengo muy presente o sea, tu estampa, tu figura, con tus guantes puestos en el calentamiento de las chicas y la trifulca, y así nos volteábamos a ver y así de, ¿qué hacemos, no? Vamos a jugar y corre por tu ¿Estamos vida, ¿no? seguros? Sí, 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 que de sí. hecho nos tuvieron que acabar prestando ropa no de Pumas como para poder salir Sí, inadvertidos. sí, 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 Ya no me acordaba de esa historia, ¿no? Pero me acuerdo muy bien y lo traigo a colación porque es en el tercer año de la especialidad cuando les asignan un representativo. En el caso tuyo tú lo escogiste porque podían estar en voleibol, en básquetbol y en fútbol asociación. En realidad es que, pues no tanto que yo la escogiera, lo que pasa es que yo era la única de mi generación. O sea, cuando yo entré a primer año, mis residentes de tercer año eran tres, después mis residentes de segundo eran dos y luego solo entré yo. Y entonces realmente se les fue dando continuidad al equipo que iba teniendo más resultados, que hasta la fecha Soccer Femenil yo creo que es el equipo que ha tenido más años continuos un médico asignado. Ya. Entonces, y esto, bueno, obviamente debido a los resultados que han tenido en las universidades, ¿no? Y entonces, sí, sí, los años previos, por ejemplo, Samuel había estado con voleibol, Dulce había estado con soccer, o sea, habíamos estado como en diferentes deportes los otros residentes, pero a mí pues fue como, se toca fútbol porque pues, es el que tiene prioridad y entonces con ellas me tocó estar todo ese año. Muy divertido. Luis, algo antes de dar el salto a otra etapa, que todavía estaba haciendo memoria ahorita, en plena pandemia te entrevistamos estando tú en Baja San California, Felipe, ajá, sí, ¿verdad? En sí, plena pandemia, justamente. preparándote para unos Panamericanos, ¿eran o para Juegos Olímpicos? No, para el preolímpico en Río, Para el preolímpico de Río, cierto. sí, Justo, sí, sí, sí. para Tokio, sí, justo. No, yo digo, de verdad, digo, esta parte de la función de nuestros médicos del deporte en universidad, híjole, mis respetos, porque les toca hacer milagros, ¿no? Aquí, híjole, en este momento todo ha cambiado, ¿no? Tenemos 4 R4, ¿no? R3, Y R3. R3, perdón. Sí, allá están mis Cuatro, cuatro tres. residentitos. Sí, no, y maravilloso, ¿no? Pero con 10 disciplinas al día, de verdad hacen milagros, ¿no? Los tenemos que andar moviendo de Sí, aquí para allá. Y digo, de verdad terminan siendo los héroes del torneo, de los héroes de las competencias y terminan siendo parte del equipo, ¿no? O sea, sí, justo. en este momento la doctora Fabiola, que está ahorita aquí, también, ¿no? O sea, la compenetración que logran con los equipos, o sea, termina siendo una amistad tremenda. ¿Tú tienes todavía amistades de ese equipo de universidad, Fabi? Sí, pues simplemente las chicas de soccer, Dani Paulín es mi paciente, asidua, y nos llevamos muy bien, o sea, y a pesar de que no las veo con regularidad, pues de que redes sociales, veo a Panda como directora técnica en selección, o sea, también está bien bonito ver que las chicas que me tocó ver como jugadoras ahora están en puestos directivos del fútbol mexicano y es muy emocionante. O Katia, que está como árbitro internacional, o sea, sí, sí está súper bonito ver que todas se han desarrollado en sus áreas de una forma impresionante. Yo siempre le estaré en este andar de amistad y de convivencia con Fabiola. Ella fue la que, sin estudio de por medio,
cuando me revisó la rodilla me dijo, tienes roto el ligamento cruzado anterior. Ay, Y ya lo qué confirmó triste. después con el estudio de la imagen, pero Fabi fue la primera y fue parte también de la rehabilitación ahí en la Dirección de Medicina del Deporte. Les digo que hay una parte aquí muy linda, muy bonita de amistad y de relación, eh, porque vamos, o sea, también me tocó cubrirla o hacer notas de ella cuando era estudiante ella, y ya después ver el salto que dio de ser una chica estudiante de medicina representativa del equipo de remo de la UNAM y representativa nacional en este deporte, y luego teniéndola acá en esta otra área en la que ella se ha desarrollado, que es la medicina del deporte, y luego teniéndola como compañera en estos viajes a las competencias. Y pues luego ya aquí, actualmente ya otra vez en la Dirección de Medicina del Deporte. Entonces creo que nos falta cuerda todavía para seguir Sí, teniendo anécdotas e historias que compartir, querida Fabi. tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Estamos entrando en la recta final del programa, Fabiola, y bueno, pues en este viaje, en este camino que ha sido el ir descubriendo y develando tu historia de vida, tu trayectoria de vida, tanto académica como deportiva, pues sí es de llamar la atención esta parte de que al deporte llegaste un poco grandecita, pero muchas satisfacciones y logros en ese aspecto, tanto individual como colectivo, a través de tu deporte, compitiendo en F1 y también o en 1X, como nos lo pusiste, y en 4X, y en el doble también, en 2X. Esta maravillosa historia de combinar la práctica de un deporte que requiere también el compromiso y el cuidarte y el tener esta parte del aspecto físico para dar los pesos y dar la cara en la competencia, y esta otra que también es sumamente demandante en una carrera como la tuya. Yo desconocía esta parte de que habías estado un año en Cuernavaca haciendo tu residencia, El internado, este, el internado. digo, el internado, la residencia ya, o el servicio fue ya después en Manzanillo, ¿no? Ajá. Pero bueno, no sabía de esta parte, y bueno, pues es rudo el hospital de ahí de Plan de Ayala del Seguro Social. Este, Bastante. y bueno, pues el hecho de saber ahora esta parte que, insisto, desconocía de tu trayectoria, aunado a, pues, esta otra parte de, finalmente eres egresada como médico cirujano, y tienes esta parte de la especialidad. Y recuerdo muy bien en alguna ocasión haciendo la rehabilitación de la operación de la rodilla ahí en medicina del deporte, pues que en una ocasión alguien se cortó ahí en las instalaciones de la misma dirección, y ahí llegó Fabiola con su maletín y se puso a coser en ese instante en vivo y a todo color A a una suturar, si dices a coser suena suturar, calcetín, óigame. a suturar, Pero sí. pues. La parte de la Ay, no. cirugía nunca te llamó la atención. No, la verdad no. No, acá está padre porque es clínico y es campo y entonces tienes como una variedad amplísima de área de trabajo. Creo que es algo maravilloso de la medicina del deporte. Como te dije, a mí honestamente estar en un hospital en estos momentos me sería muy complicado. Y la parte quirúrgica nunca llamó mi atención, honestamente. O sea, Y mira que si y alguna te otra... tuviste una práctica impresionante, o sea, lo mismo le hiciste Sí. de catcher en ginecología que recibiendo niños y cachando niños, que lo que nos decías estando o asistiendo Asistiendo a seguramente en, cirugías. en cirugías, o sea, el Sí. temple lo tenías y el Sí, o conocimiento sea, también. de probarlo sí lo probé, pero que me hubiera gustado, la verdad es que no, nunca fue mi fuerte. Como que sí fue de, no, yo lo clínico está padre, lo Te, te- quirúrgico te no. digo, ella fue la que descubrió que tenía roto el ligamento, pero no se encargó de arreglarlo físicamente, No, pero sí el de sufrir me ayudar, tocó a mí. a la recuperación después de la operación. Adelante, Luis, después de lo que vayas a decir, nos vamos rápidamente con el par de preguntas finales. Claro, pues bueno, rapidísimo, tengo algunos comentarios, hermano, no sé si y una vez le vamos dando.
Adelante. Mira, esta es como consulta. Dice Angelique Flowers Ram dice, ¿cómo se nota si está roto el ligamento? Porque traes la rodilla Ya Bueno, así. es cosa de consulta. sí. No les puede decir, pero la clínica habla mucho, o sea, hacemos maniobras de exploración y determinamos si hay inestabilidad en la rodilla, que era el caso de Rodrigo, que tenía ropa en cruzado anterior. Entonces hay maniobras de Ya van la exploración y pierna. eventualmente, No, pues sí, sí, eventualmente le hay. hacía hacia la pierna y la rodilla se iba para allá. Y ya, bueno, aunado a la clínica, pues hacemos la resonancia magnética como estudio de imagen para completar el diagnóstico. Claro, ya. Y ahora sí vamos con las flores. María Adán dice, felicidades. Melchor Maciel Magaña, de Ciencias. El profe Maciel. Felicitaciones, una gran deportista universitaria y de México. Una gran profesionista. Y completa con otro Pues sí, comentario. Dice, el deporte universitario requiere más personas tan preparadas como ella. Y pues sí, muchas gracias, Karen. Suscribo. sí, sí, sí. Y bueno, Ana Contreras, también te mando saludos. Ay, Alma, hola, doctora. Torres y Gala. Y aquí andamos. Bueno, siguen llegando comentarios, hermanos, si quieres, dale, porque estamos ya. Si es la Ana Contreras que pienso, estará con nosotros la próxima semana. Saludos, Anita. Muy bien, seguro que es ella. Seguro que sí. Este, Fabi, en esta recta final del programa, a todos los invitados que desde hace, ¿ya cuántos años van a ser, mi querido Luis? ¿4? Ay, hermano, sí, creo Porque que fue en plena pandemia esto, entonces sí fue en, fue del En el 2020, si 20. no me recuerdo. entonces hacia mediados de este año, bueno, por ahí de septiembre, ¿no? Es cuando empezamos este viaje con este Siempre. programa. Estaremos cumpliendo 4 años, como te comentaba, esto dio inicio precisamente en la pandemia. Y fue ahí que recordé que también en un Zoom fue que te entrevistamos vía Zoom, estando tú allá en Baja California, Así preparándote es. para ese preolímpico de Tokio. Eh, bueno, pues a todos nuestros invitados, hombres y mujeres que a lo largo de estos 4 años hemos tenido el gusto y el placer de entrevistar a través de esta plataforma, les preguntamos ya al final un par de preguntas. La primera de ellas es, para ti, para Fabiola Núñez Zurita, no te puedo decir qué fue porque lo sigue estando, pero qué es, qué ha sido, qué ha representado para ti el estar dentro de una institución en tu vida como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Ufas. Pues es que llevo aquí 25 años de mi vida. Entonces, claramente es más de la mitad de mi vida y lo que falte. Entonces, he tenido la fortuna de haber, sí, pues no tuve el bachillerato, pero de poder vivir en Ciudad Universitaria desde mis 17 años y sentirme Puma desde entonces y en el área deportiva y en el área académica, en la facultad, en los hospitales, en la parte deportiva, en la especialidad, tener el honor de tener un espacio y poder prepararme en la universidad y eventualmente ahora pues estar del otro lado, digamos que aplicando todo eso que aprendí, retribuyendo todo lo que me dio la universidad y del otro lado también pues, ayudando a mis pacientes a que puedan ir a universidad, a que salgan de sus lesiones, a evitar sus lesiones, a animarlos en sus competencias, o sea, como todas esas cosas que me tocó estando del otro lado, pues ahora estoy acá. Y es muy bonito, híjole, no te sé decir con palabras exactas, solo es una gran satisfacción y un honor poder ser parte de esta universidad y poder seguir creciendo en ella y con ella, ¿no? Maravilloso, Fabi. Y la otra es, estos programas, pues surgen como siendo un pequeño y muy merecido homenaje a la trayectoria de grandes personalidades, de gente que no solamente ha logrado grandes cosas en el ambiente deportivo, sino también profesional. Y con todo esto, aparte de este pequeñísimo pero muy sentido homenaje,
buscamos enganchar, que los chicos que están viendo la historia, la gente que está viendo esta historia y que se va a quedar grabada para la posteridad, puedan ver en tu historia, en tu trayectoria, alguna cuestión que les sirva como para engancharse y decir, ah, pues yo también quiero, ¿no? O sea, es decir, te estamos utilizando como modelo de rol, ¿no? Entonces, Buenísimo. Fabi, te pedimos así como un mensaje, así, ¿qué le dirías a la gente que te está viendo, que está en la UNAM o que está dudando si hacer actividad física o no? ¿Qué le dirías? Híjole, bueno, de entrada como médico que hagan ejercicio por su salud, ¿no? Para la vida es un hábito indispensable. El moverse, el mantenerse físicamente activo, el enrolarse en algún tipo de ejercicio es bueno para la salud física y mental en todos los sentidos. Y más allá de eso, como ex seleccionada nacional y ex atleta de alto rendimiento, pues justo que no se limiten, que no se queden con los límites de la gente que les rodea, que se crean las cosas que piensan que pueden lograr, porque pues yo empecé en el deporte, ni siquiera de alto rendimiento, en el deporte a los 22 años, ¿no? Y a mis 40 años estaba yendo a un preolímpico para buscar una plaza en Tokio, que no se logró por muchas circunstancias, pero quedamos en un cuarto lugar muy honroso y la verdad es que esos 16 años de trayectoria en selección no los cambié por nada en la vida. Entonces, creo que si yo me hubiera quedado con el que te quede claro que vienes a hacer deporte por salud y no vas a llegar nunca al alto rendimiento, me hubiera perdido de una diversión impresionante y de una cantidad de Sí, cosas sí. que si yo hubiera comprado esa historia de, claro, soy muy grande y estudio medicina, ¿cómo se me ocurre? Pues es eso, ¿no? El no ponerse límites, el intentarlo y poner toda la carne en el asador sin importar la edad, sin importar las circunstancias y pues nada, aferrarse a eso que les apasiona y llevarlo hasta el extremo, porque creo que pues es lo que hace que estemos vivos, ¿no? Y entonces, pues no importa que estén en prepa, no importa que estén en universidad, creo que siempre es buen momento para intentar algo nuevo, algo diferente y comprometerse y darle un espacio a no solo a la parte académica, sino a la parte deportiva, que es lo que nos hace pues también como esta formación integral que busca la universidad y que nunca es tarde, ¿no? Les puedo decir, si van a tener a Anita Contreras, ya fue mi residente, y ella fue médico de rugby y ahora está con el equipo de rugby y acaban de ganar el nacional hace unas semanas, entonces, y ya no tiene 20 años, ¿no? No, no voy a comer a la doctora, definitivamente es más joven que yo, pero no hay una edad para decir híjole, ya no puedo competir o no, ya no puedo apasionarme con un deporte, nunca es tarde. Entonces, que lo empiecen ya, a la edad que estén escuchando esto, es buen momento para empezar. Porque además esta visión o esta filosofía, si tú, como bien dices, hubieras hecho caso a la no recomendación, y me imagino que el profe Juan se ha de comer sus palabras enteramente, y evidentemente la buena relación que existe entre ustedes, pero en aquel momento, como dices tú, sí te ha de haber caído demasiado gordo. Esto te permitió además, Fabi, el ir a lugares o conocer lugares que quizás no te hubieras imaginado, que a través de la práctica del deporte te llevó a conocer otras latitudes del mundo, ¿no? Claro. Sí, y más allá de eso, me hizo lo que estoy ahora. Yo creo que no sería médico del deporte si no hubiera entrado a remar en selección. Entonces, sí es una realidad que fue una decisión de vida que me ha forjado hasta hoy, ¿no? Hasta lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces, no sería la Fabiola Núñez que soy ahora si no hubiera entrado a remar y eso definitivamente no lo cambio. Marce Vázquez dice, mi total admiración, doctora. Ana Contreras dice, jajaja, sí soy yo. Soy. Saludos, doctora, es usted la mejor. Afectuoso saludo de parte de actividades deportivas de la FACMET, o sea, de tu alma mater de la Facultad de Muchas Medicina. gracias. Sí. Eh, yo creo que tenemos todavía un par de minutitos antes de ya cortar, pero sí quisiera preguntarle, aprovechando que la tenemos, ¿cómo fue para ti, y sobre todo en este ámbito de que eres médico y te tocó ya siendo médico y todavía en esa última colita de tu trayectoria deportiva, una situación tan dramática, tan dura, tan difícil como lo fue la pandemia que vivimos por COVID-19? ¿Cómo fue para ti eso? O sea,
sabías de todos los riesgos que implicaba y como parte de personal médico, pues a lo mejor podías allegarte a información que el común de la población quizás no pudiera tener en ese momento y sabías de lo difícil, de lo dramático y de lo complejo que era una situación como esta. ¿Qué recuerdos tienes así brevemente a la distancia de esta situación que fue terrible para todo el mundo? Es una pregunta muy difícil, Ro. Mira, en la parte deportiva fue de entrada un golpe muy duro. Cuando yo estaba en mi primera temporada en San Felipe, previendo Tokio 2020 y no 2021, pues obviamente de pronto nos cerraron todo, nos pararon entrenamientos, me regresaron a mi casa, todo se puso en pausa, mi compañera se enfermó, yo tuve que regresar a Baja a armar otro doble con otra chica que también, toda una guerrera, Aileen. Entonces fue como ir rearmando y rearmando y reajustando en función de lo que iba saliendo, ¿no? Y no sabíamos qué iba a pasar y no sabíamos cuándo iba a ser el preolímpico y no sabíamos si nos cancelaban los Juegos Olímpicos. Y pues yo además dejé mi trabajo para irme a entrenar y todo fue incertidumbre. O sea, fue un año, particularmente 2020 y hasta 2021 que yo me retiré en mayo, fue un año incierto. O sea, no hay otra descripción. El mismo preolímpico fue una cosa muy rara porque fue pues ir a competir en Río, pero fue la primera competencia internacional en remo, entonces era de no puedes salir del hotel, sales al camión, a la pista y regresas. Entonces no salíamos ni a la tienda. Y era de si alguien te cacha saliéndote, quedas fuera del preolímpico. Entonces, pruebas para cada competencia. O sea, fue una situación que yo la veo en retrospectiva y es como una película de terror, honestamente. Más allá de que, bueno, pues después de eso vinieron otras situaciones familiares y personales derivadas de la pandemia que también lo hacen, pues un año, una temporada muy dura y muy dolorosa, pero que bueno, viéndolo en retrospectiva hoy ya pasó, ¿no? Y creo que aprendimos mucho y creo que, pues de alguna forma nos cambió a todos, nos hizo más fuertes, a los que logramos salir vivos de ella y aprender de todo lo que vimos, pues nos hizo cambiar la perspectiva en muchas cosas, o al menos en mi caso creo que sí, pues sí me hizo una persona diferente. Pues a mí la pandemia, tanto por el tema deportivo como por el tema personal, sí fue entrar por una puerta y salir por otra cambiada totalmente, pero bueno, ya pasó, ¿no? Creo que es eso y aprendizaje, creo que es todo lo que nos pudo haber dejado, ¿no? Doctora Fabiola Núñez Zurita, si algo te caracteriza, además de todo lo que nos has contado, desde mi humilde visión, es la sonrisa que tienes siempre en el rostro. Nunca la dejes tampoco, por favor. Claro que no. Y muchas gracias por habernos acompañado y habernos compartido tu historia de vida esta noche aquí en Semblanzas Deportivas. Ha sido un honor. Muchas gracias por invitarme. Un honor estar con ustedes también, como siempre. Mi estimado Luis, tu mensaje final y algo que le recomiende la doctora para que regrese entero a la Ciudad de México. Ya esas bolsas en los ojos, mira cómo nos lo tienen al pobre de Luis. Así de traer a mis médicos también. Yo creo que sí. No, de verdad, Fabi, y digo, perdón, doctora Fabiola, lo digo con todo respeto y con mucho aprecio. Un honor tenerte en este programa. Creo que tu experiencia de vida puede ser, es y será muy, muy, muy inspiradora para las generaciones. Muchísimas gracias Gracias. por nosotros. A ustedes, gracias por tomarla en cuenta. Gracias también a los compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal que, como ya es costumbre, a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, de la UNAM para el mundo, de México para el mundo, y queda guardado para la posteridad. Muchas gracias a ustedes también. Soy Rodrigo de Buen, agradezco el favor de su atención y recuerde que la próxima semana tenemos una cita a través de esta misma plataforma con más semblanzas deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, gracias, buenas noches y hasta la próxima.